vamos a poder ser testigos de que lo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo es el plan del Señor y todo es preparado por Él. Vamos a buscar Isaías, capítulo 55. Ese va a ser nuestro texto principal. Yo me asusté el domingo pasado cuando el pastor predicó por Isaías 53, porque cuando empezó a decir 50, digo, chau, me sacó la palabra. Me había asustado. Todos lo tienen, Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo lo voy a leer en otra versión que me gustó también, como lo dice Samuel, ¿lo tenés? En la Dios habla hoy. Dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de su palabra? Que Dios tiene planes con nosotros y para nosotros. El asunto es que no siempre vamos en la misma dirección. Porque los planes de Dios están encaminados con lo que nosotros pensamos, pero hay muchas ocasiones en las que es totalmente al revés, ¿no? Y hoy quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia de planes que se habían ideado, pero que Dios los cambió. En un caso, creo que quedó frustrado, y en los otros, el Señor lo cambió. Y le invito a que comencemos, entonces. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis. Capítulo 11. ¿Quién se acuerda de la historia de Babel? ¿Todos conocen? Vamos a leer. ¿Todos lo tienen? Del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nos dice acá que leemos? Que se juntaron, ¿no? Tuvieron una idea y hicieron un plan y ejecutaron el plan. Y todo estaba en marcha, ¿no? Hasta, creo que ellos presentían, ¿no? Dice, por las dudas que nos esparzan, hagámonos. Que querían llegar a Dios. Y entonces, ¿qué dice? Leímos que Dios bajó, vio la obra, y esto que están haciendo, dijo el Señor, lo voy a cambiar. Voy a hacer algo diferente. Y la respuesta de Dios fue confundir sus lenguas. Y
decía, ¿no? Tenemos un plan y cuando se cambia nos confundimos, no entendemos. ¿Y por qué pasa esto? Y nos ponemos, ¿no? en nuestra carne, ¿no? Nos ponemos mal. Ahora, ¿había algo de malo en construir una ciudad? ¿Es bueno o es malo construir algo o tener anhelos en nuestro corazón? Podemos, ¿no? construir una torre, una ciudad. Lo que cambia es el motivo por el cual lo queremos hacer. Y después vamos a volver a estas personitas de Babel. Ahora le invito a ir a Primera Crónicas, capítulo 22. Ahí tenemos a un rey. Empieza con D el nombre. ¿Cómo se llamará? David. Algunos se quedaron pensando. Primera Crónicas 22, del 6 al 10 vamos a leer. Ahí él está hablando con Salomón su hijo. Y dice, Crónicas 22:6, llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Amén. Bueno, esta es la historia de David, ¿no? Como decía, está conversando con su hijo Salomón. ¿Qué le dijo David que él tenía en su corazón, ¿no? El construir el templo del Señor. Eso es lo que quería hacer yo, dice David. Y todos conocemos a David, ¿no? La Biblia lo describe como un hombre conforme a ¿qué? Amén. Y él tuvo ese deseo en su corazón de edificar el templo. Y por mucho tiempo él fue preparando, ¿no? esas condiciones para poder construirlo. Consiguió los materiales, tenía todo listo, pero Dios le dijo que no. Y no quiero que lo hagas tú, le dijo, quiero que lo haga tu hijo. ¿Cómo se habrá sentido David en ese momento? Ahora pregunto como les pregunté antes también, ¿no? ¿Había algo de malo en construir un templo? Nada, ¿no? ¿Tenía una buena intención David? Pero Dios, ¿qué hizo? Cambió su plan. Dejamos a David ahí un ratito. Vamos, porque son 4 ejemplos, ¿sí? Vamos ahora a Mateo 1. Pasamos al Nuevo Testamento. Todos conocemos, ¿no? El relato del nacimiento de Jesús. Aquí a quién tenemos, a José. Mateo 1, versículo 18. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer hasta el 25 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, según las costumbres de la época, ¿no? Era una deshonra que una mujer, ¿no? Quedara embarazada y yo me imagino a José, ¿no? Que habrá pasado por su mente, ¿no? En estos tiempos también es una deshonra, pero bueno, la maldad creció tanto que muchos lo ven normal, ¿no? Que una mujer quede embarazada y no se sepa de quién es, a eso me refiero, el padre, ¿no? Por eso digo que habrá pasado por la mente de José, ¿no? ¿Y José qué quiso hacer? Pensando secretamente en separarse, ¿no? En dejarla. No quería difamarla, planificaba en secreto. Él quiso cambiar, ¿no? Para que no venga la deshonra sobre ella. Y pensaba en dejarla. ¿Y quién tuvo que intervenir en ese pensamiento también? El Señor, Dios. José tenía buenas intenciones también, ¿no? No quería hacerla sufrir, verla sufrir. Y dice, ¿no? Que José era un hombre justo. Y también, y a pesar de todo eso, Dios tuvo que cambiar esos planes. Y aunque todo parecía bueno, y esos planes, ¿no? Que tenía José de separación, en realidad Dios los convirtió en un plan de aceptación incondicional. Y eso nos pone, me puso a pensar a mí, ¿no? Que cuando las cosas cambian, ¿qué tanto las aceptamos nosotros? Porque es difícil, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Una enfermedad es difícil aceptarlo, ¿no? Nos toca la carne y nos duele. Decimos, ¿cómo puede ser que funcione esto así? Dejamos a José por un rato. Pasamos al último ejemplo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Los que estuvieron en la clase de hoy tuvieron un adelanto. Hechos 16. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Acá tenemos al apóstol Pablo. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí tenemos a Pablo, ¿no? Con sus planes ministeriales. Él tenía el deseo de seguir predicando, ¿no? El Evangelio. Su plan era ir a una ciudad, a Bitinia. ¿La causa era buena? Quería predicar a Jesús. Pero, ¿qué pasó? Dios, a través de su Espíritu Santo, le dijo otra vez a Pablo en esta ocasión que no. No era un proyecto religioso. Perdón. No, sí. Entonces vimos todos estos ejemplos, ¿no? Y situaciones parecidas, otras diferentes. En el primero, ahí volviendo a hablar de Babel, era un proyecto social a nivel país. No era un proyecto religioso, era un proyecto simple y donde las personas se habían unido para construir algo que les parecía bueno. Y en el segundo, ¿a quién vimos? A David, queriendo ¿qué? Construir un templo. Era una obra, encima era una obra de construcción hecha por un rey. Iba a ser algo importante. Y en el tercer ejemplo era un plan familiar, ¿no? Estaba José, María, esa situación. Y en el cuarto ejemplo era un proyecto ministerial, ¿no?
donde Pablo que tenía la idea de ir a predicar el Evangelio, ¿no? A una ciudad. Ahora, podemos ver, ¿no?, cómo Dios abarca prácticamente todo, diferentes ámbitos. Y seguimos leyendo en su palabra. Si seguimos leyendo en su palabra, vamos a encontrar muchos otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, para no extendernos, yo estaba viendo estos 4 ejemplos. Ahora, ¿por qué pasaron estas cosas? Porque parecían todos buenos proyectos desde su perspectiva, ¿no? Ninguno fue efectuado de la forma, ¿no?, que se quería. ¿Cuál fue la razón? Y acá tenemos que primero, no armonizan con la voluntad de Dios. Eso pasó con Babel, pues la construcción de la torre ilustra el deseo del hombre por ser reconocido. Eso decían, ¿no? Hagámonos un nombre. Ellos querían encontrar seguridad por sus propios medios, por sus propias capacidades, independientemente de lo que Dios quisiera, ¿no? Y ¿cuántas veces hacemos planes que no están dentro de la voluntad de Dios? Y que esos planes traigan solamente gloria a nosotros. Creo que hoy en día es muy común. Logramos algo y el ego comienza a subir, ¿no? Comenzamos a planificar y en base a nosotros, dejando de un lado a Dios. Y ni siquiera oramos, solamente decimos, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, nos ponemos manos a la obra, ¿no? Queremos comenzar con ese plan, pero dejamos afuera a quién de ese plan, al Señor, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo en Babel el Señor? Los confundió, los esparció. ¿Cuál fue el resultado final? Fracaso. No solamente que la obra no terminó, sino que también hubo confusión entre ellos y terminaron, en vez de estar unidos, terminaron separándose. Tenían un plan, pero fue exactamente al revés. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, si hacemos planes cuando dejamos fuera esos planes al Señor. Creo que la intención, ¿no?, en este ejemplo es egoísta. A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que nuestros planes son egoístas aún en nuestra propia familia, porque queremos que todo salga bien, pero solo para nosotros, ¿no? El corazón nos dice, no, para mí. No importa a los demás si no les sale bien o mal. ¿Y qué va a pasar en esos planes si estamos fuera de la voluntad del Señor? Dios va a intervenir y va a cambiar esos planes. ¿Está de acuerdo? En el segundo ejemplo, ¿a quién teníamos? A David. Vamos a ir y vamos a volver. La Biblia dice que él había derramado entonces mucha sangre, ¿no? Realmente él no estaba preparado para eso. Tenemos evidencia acá, ¿no?, que era un buen cantante David. Era un buen rey, era un buen músico, era un buen guerrero, ¿no? Era un buen adorador. Y sin embargo Dios le dijo que no. ¿Por qué? Tú derramaste mucha sangre, le dice. Y la persona que quiero para construir el templo es una persona de paz. ¿Puede ver cómo cambia el plan? No se trata de hacer cosas buenas usando violencia. Dios nos dice que hemos sido llamados a paz. Y a veces cuando tenemos discusiones queremos imponer, ¿no?, nuestro punto de vista a la fuerza. Y asumiendo que yo tengo la razón. Bien, muchos están acá, ¿no? Y esa es una forma de violencia, ¿no? David no quería hacer a la fuerza el templo, no nos dice eso en la Biblia. Pero Dios le estaba detallando que él no estaba preparado. Y cuando venimos a la iglesia y queremos servir al Señor, es bueno que nosotros también analicemos cómo está nuestra vida. David creyó a Dios, Dios mismo lo puso como rey, ¿no? ¿Qué hizo David? Que nos cuenta la Biblia también. Él organizó todo el sacrificio religioso, ¿no?, del templo, organizó a los músicos, fabricó instrumentos musicales, era un luthier, como conocemos hoy en día.
Y a pesar de todo eso, dijo, no, Dios, no David, en cuanto a la construcción del templo. Y me pregunto, ¿cómo están nuestros planes en base a esto? ¿Cómo está nuestra vida para hacer lo que Dios nos manda a hacer? Queremos servir en diferentes áreas de la iglesia y ¿cómo están nuestras manos? ¿Cómo está nuestro corazón? Después seguiremos hablando de David. En el tercer ejemplo, ¿a quién vimos? A José. Dios cambió sus planes porque en ese momento estaban estorbando el propósito de Dios, ¿no? Me empecé a pensar, ¿no? ¿Qué habría pasado con María si José se hubiera ido? ¿Cómo hubiera sido la niñez de Jesús? Entonces, si nuestros planes van a estorbar el plan de Dios, Él los va a cambiar, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y va a intervenir aunque no nos guste. Y luego tenemos a Pablo, ¿no? Él quería ir a predicar a Bitinia, dice la palabra. Era una ciudad. Pregunto nuevamente, ¿Dios quería que predique? Sí. Jesús dijo, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Pero ¿por qué no lo dejó? Lo hizo ir a otro lugar que Pablo no tenía planeado, no es que no quería, sino que no tenía planeado, ¿no? ¿A dónde lo envió? A Macedonia. ¿Y qué había en Macedonia? ¿Alguien sabe? Había una ciudad importante ahí también, Filipos. ¿Qué nació en Filipos? Una iglesia. Y si no hubiera ido ahí, no hubiésemos tenido la carta a los filipenses. Había más necesidad en Macedonia, más necesidad en Filipos. En Bitinia también había necesidad de escuchar la palabra. Pero Dios puede mandar a otra persona a ese lugar. Porque el Señor se fija en los perfiles de cada uno, ¿no? Dios usa como quiere a cada uno de nosotros. Y a veces nos aferramos, ¿no? Porque nos cuesta soltar el plan. Si no voy yo, en este caso Pablo podría haber, ¿no? Si no voy yo, si no lo hago yo, está mal, ¿no? ¿Quién más lo va a hacer? Pablo no se preocupó. Me podía haber dicho, oh, Señor, ¿quién va a ir ahora a Bitinia? No dijo eso, sino que él obedeció, ¿no? Y fue a Macedonia. Si usted no logra hacer algo, tranquilo, que Dios puede usar a alguien más. Siempre hablo del trabajo, ¿no? En este mes yo tengo 20 personas a cargo y una vez al año nos hacen evaluar a las personas que tenemos a cargo. Uno por uno, cara a cara, con 5 puntos. Y es el perfil de cada uno. Entonces, es ahí donde, bueno, en este caso yo, pero estoy diariamente con ellos, sé a quién me sirve para una tarea, quién me sirve para otra, ¿no? Y Dios nos ve así, en el plan maravilloso que Él tiene para nosotros. Todos fuimos llamados a predicar su palabra, pero nos va a usar de diferentes maneras. Y, como decía, ¿no? Él quería ir a Bitinia, pero no lo manda a Macedonia. Y en Bitinia también necesitaba. Pero bueno, había otro perfil que vaya a ocuparse de la ciudad de Bitinia. Entonces, ¿por qué Dios cambia nuestros planes? Porque es parte de su diseño. Es como un arquitecto. Él traza y luego ejecuta. Le invito a buscar, ahora vamos a empezar a recorrer un poquito más la Biblia. Le invito a buscar el Salmos 37. Versículo 23. Y ahí podemos ver que dice, ¿lo tienen? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. O sea que podemos ver que Dios es inmutable, no cambia. Hay una frase
después leyendo, que es, aparte es un poema que se escribió hace tanto, no me acuerdo ni siquiera el autor, pero lo usa mucho en las películas. ¿Cuántos ven películas? ¿Les gusta ver películas? Acción, comedia. Y en muchas películas usan esta frase que dice: tú eres dueño de tu propio destino. ¿La escucharon alguna vez? Capaz que en la película lo dicen con más sutil, dice: tú eres dueño de tu propio destino. ¿La escucharon una vez? ¿Será verdad? ¿Y usted qué dice? ¿Qué nos hace vivir así? Estamos independientemente de Dios. Vamos por nuestro lado, ¿no? Y eso es una forma de llamar, que es idolatría, ¿no? ¿Y qué hace la idolatría? A nosotros mismos, nos esclaviza, nos hace tomar decisiones necias, además de malas, que al final nos van a terminar destruyendo. Y ahí te invito a buscar Efesios, capítulo 2. Versículo 10. ¿Lo tienen? Igual está en la pantalla, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y también la palabra dice que nuestro corazón es... Muy bien. ¿Sabían, no? Eso, ¿no? Nuestro corazón es engañoso. Y entonces, si nuestro corazón es engañoso, ¿por qué a veces creemos que nuestro plan es mejor que el de Dios? Vamos al Antiguo Testamento nuevamente y vamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Dios nos dio inteligencia, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Todo viene de Él. No es nuestro. Viene de Él. Y cuando algo no armoniza con su plan, Él lo va a cambiar. Además, Él tiene un plan mejor. Todos ellos, hablando de los ejemplos, ¿no? Pensaban que estaban haciendo algo bueno, basado tal vez en su experiencia, en sus conocimientos. Pero, como leímos en el versículo principal de hoy que les dije, en Isaías 55, que los pensamientos del Señor son más elevados que los nuestros. Amén. Pregunto, ¿estamos dispuestos a que Dios cambie nuestros planes, sabiendo de que cuando Él los cambia, la garantía es que son mejores? Vamos a Romanos, capítulo 8. Este lo saben todos de memoria. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son... Muy bien. Y su palabra nos dice, ¿no?, que pongamos nuestros ojos en quién, en Jesús. Pero no solo en las cosas que hace, sino también en cómo las hace. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a otro ejemplo, un ejemplo de Yapa. Todos conocen Génesis capítulo 1, ¿de qué habla el capítulo 1? De la creación, ¿no? Dice, no, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y también dice, ¿no?, que produzca seres vivientes. Y nos dice que creó al hombre, ¿no?, a su imagen y semejanza.
diferente. ¿No lo hizo de otra forma? Ahora, ¿qué hubiera dicho la lógica? ¿No? Haga lo mismo. Tome polvo, dele forma, sople aliento de vida y listo, ¿no? Si funcionó la primera vez, tiene que funcionar la segunda. ¿No? Pero Dios no hizo así eso. Y no solo se trata de lo que hace, sino de cómo lo hace. Y en el cómo lo hace, también aprendemos, ¿no? Porque en la enfermedad de la hermana, que se viene todo abajo, en nuestros planes que se desmoronan, nos desesperamos totalmente, pero el Señor nos quiere decir algo, ¿no? Así es Dios. La buena noticia es que cuando Dios cambia nuestro plan, también nos lo va a mostrar. Y no tenemos que encasillar a Dios. Le invito a ir al Salmos 32. Versículos 8 y 9. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí tenemos una advertencia, una promesa, un mandato y también una explicación del propósito de Dios, del por qué hace lo que hace. Inicia con la promesa de Dios, ¿no? Que nos dará dirección. Comienza, ¿no? Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino. Él nos dice, ¿no? Que te enseñaré por dónde debes andar. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere saber lo que el Señor tiene para cada uno? Pero hay una advertencia. Dice: ten cuidado, presta atención, no seas burro. A veces somos testarudos. O sea, dice, date cuenta. No nos encerremos en nuestro plan. Recordemos que Dios es soberano, inmutable, omnisciente. Él es fiel. Y lo hemos probado, ¿no? Una y otra vez en nuestra vida, en las experiencias que podemos vivir en Él. Y también a través de su palabra, como lo estamos viendo. Ahora también, todos recuerdan el Sermón del Monte, enseñó a orar, el Señor. Todos conocen el Padre Nuestro. Pero hay una partecita que dice: hágase tu voluntad. Y esa es la parte que nos olvidamos siempre, ¿no? Comenzamos a planear, nos olvidamos de orar y de encomendarnos al Señor, ¿no? Y también decía que hay una explicación del propósito, que dice el versículo 5, ¿no? Que leíamos, perdón, del 32, el versículo 9, dice: porque si no, no se acercan a ti. Y esa es la ilustración del caballo y del mulo, ¿no? Nos muestra que hay una manera de domesticar a los animales. Increíblemente es lo que Dios hace también con nosotros, ¿no? Tiene que domarnos de alguna forma, ¿no? Porque de lo contrario no nos acercamos a Él. Ahora, ¿cuándo nos acercamos al Señor? Cuando hay problema, amén. Dios, me metí en un lío y decimos y comenzamos, ¿no? Señor, ayúdame. Ay, Señor, sacame de esto. ¿Cómo me metí acá? Y ahí nos acercamos al Señor. Pero Dios, antes de eso, si nos damos cuenta, ya nos mostró el camino. Pero por testarudos, no porque no entendamos, nos estrellamos contra la pared, ¿no? Y los planes de Dios en realidad no cambian.
Y no es que Dios ha cambiado nuestro plan, sino que se trata de que nuestro plan se está alineando al plan original de Él. Porque Él es soberano. Amén. No somos independientes de Él. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, no hay nada que puedan hacer, en San Juan capítulo 15. ¿Cuál es nuestro papel entonces en los planes de Dios? Si Dios es soberano y no cambia, entonces necesitamos recordar que es bueno planificar igual. La Biblia nos dice que debemos planificar, pero no significa que no vayamos a planificar. Está en su palabra. Pero nuestros oídos deben permanecer atentos a su voz, porque aunque Dios nos respalde en muchas cosas, no siempre nos revela el plan completo. No siempre nos va a decir, mirá, si haces esto, mañana va a pasar esto, y pasado mañana te va a pasar esto otro, y así todos los detalles. Sino que nos está llevando por un camino para nuestro bien. Así que nuestro rol es tomar una decisión y buscar que Dios la apoye. Y de esta forma maduramos, aprendemos. Amén. Ahora, ¿qué actitudes debemos tomar cuando Dios cambia nuestros planes? Primero, hay que ser sensibles a la voz del Señor. En los ejemplos que vimos, Dios se comunicó con todos, menos con las personas de Babel. A David le habló por medio de Natán, a Josué en un sueño a través de un ángel y a Pablo en una visión directamente por el Espíritu Santo. En Babel no habló, ahí simplemente obró el Señor. Ellos estaban exaltándose en su ego, ¿no? Somos independientes de Dios, decían. Eso significa que no queremos oír la voz de Dios, ¿no? En nuestra carne no queremos oír la voz de Dios. Y en los otros ejemplos tenemos, ¿no? Hombres justos, con una buena intención. Pero a pesar de eso, Dios les habló de manera diferente a cada uno. Y Dios habla así, de diferentes formas. A través de su palabra, a través de un hermano, una hermana, a través de una enseñanza. Hay diferentes maneras en las que Dios nos va a hablar. Pero para eso tenemos que poner nuestra mirada y nuestros oídos en Jesús. Y debemos ser sensibles a su voz. Le invito a buscar Hebreos, capítulo 3. Versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En otras palabras, el Señor nos dice, no seamos tercos, ¿no? Y la segunda actitud es que no nos aferremos al plan. No estoy diciendo que renunciemos. David, José, Pablo, ninguno se aferró al plan. ¿Cuál fue el resultado? Todos tuvieron buenos resultados. Entonces, ¿nos estamos aferrando a algo que Dios quiere cambiar? A veces nos aferramos a algo que Dios quiere cambiar dentro de nosotros mismos. Nuestro carácter, ¿no? Que quiere moldearnos. Y nos cerramos. Yo quiero buscar de ser más como Él. Dejarme enseñar por Él. Y estar atento a su voz para que mi forma de caminar, mi forma de pensar sea diferente. Y tercera actitud, debemos confiar en Dios y obedecer. Saber que su plan es mejor y que Él no se va a equivocar, aunque no entendamos. Sus planes son más detallados. Él toma en cuenta cosas que nosotros no. En el medio del problema nos ensedecemos y no vemos la salida. ¿Quién es más sabio? ¿Dios o nosotros? Confiemos en sus
sabiduría y en su amor. Amén. Mire, David obedeció y Salomón construyó un tremendo templo. José obedeció, se casó con María y cumplió el plan de Dios. Pablo obedeció, fue a Filipos y comenzó una de las iglesias más tremendas y fervientes. Vemos cómo Dios va cambiando los planes y el resultado es mejor. ¿Quiere dejar sus planes en manos de Dios realmente? Pero piénselo antes de contestar. ¿Confíen que sus planes van a ser mejores? Así como hablo de una enfermedad, perdés el trabajo, no sé, inunda la tristeza. Y terminando, recordemos que cuando Dios cambia nuestros planes es por nuestro bien. Tratemos de entender las razones y asumamos actitudes correctas. Recordemos que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe a saber cuál es su voluntad. ¿Sí? Yo voy a invitar al pastor que esté orando y le dejo esta pregunta para que pueda, ahí donde está, o si quiere pasar al frente y tener un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos hoy a que Dios cambie nuestros planes? Que el Señor le bendiga. Gracias al Señor por su palabra. A veces luchamos con nuestro propio propósito y nos golpeamos contra la pared 1, 2, 3 veces y decimos, pero ¿por qué el Señor permite esto? Y es que el Señor está tratando de mostrarnos que no es por ahí el camino, sino de llegarnos a Él, ¿no? Es difícil rendir nuestra voluntad porque somos duros, pero yo aprendí a hablar de esta manera, que el Señor prospere su voluntad en mi vida. Y creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Dios prospere su voluntad en nuestras vidas. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, allí donde nos movemos, donde estamos, en el servicio a Dios, en el ministerio. Dejar que Dios prospere su propósito en nuestras vidas. Yo les invito a ponerse de pie y vamos a estar orando y quizás alguien tome una decisión de decir, Señor, yo he luchado con mis planes propios, he luchado con mucha fuerza, con mucho trabajo, con mucho empeño, pero hoy, Señor, reconozco que necesito que sean tus planes y no mis planes. Si vos estás necesitando que estemos orando, querés pasar aquí adelante o simplemente en el lugar donde estás, vamos a orar al Señor y Él va a estar obrando. Él mira nuestros corazones, mira cómo estamos, mira nuestro grado de recepción de su palabra y Él está dispuesto a darnos una mano, a ayudarnos, a levantarnos si estamos caídos, a fortalecernos si estamos débiles, a tener esa respuesta para nosotros que quizás estás esperando hace mucho tiempo y el Señor la tiene ahora, porque ya la tenía de antes, pero solo que vos no la veías. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque somos confrontados con tu palabra, Señor. Tu palabra que nos enseña, que nos edifica, que nos ayuda a crecer, Señor, en tu camino, porque precisamente hace eso, nos muestra tu camino, Señor. Señor, quizás en esta mañana alguien está luchando con su propia voluntad porque todavía le cuesta rendirse a vos, Señor. Quizás alguien está luchando con sus propios propósitos, con sus propios planes, con sus propios pensamientos, Señor, y vos estás queriendo mostrar que vos tenés un camino que es mucho más alto, porque tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Porque vos nos mirás desde allí y nosotros estamos mirando solamente donde caminamos, Señor. Y vos querés mostrarnos cuál es el camino, cuál es la senda, cuál es el ministerio, cuál es la entrega, Señor,
¿Cuál es, Señor, aquello que vos tenés preparado para cada uno de nosotros? Señor, te pedimos en esta mañana que estés tocando los corazones, las vidas. Bendice a cada hermana, a cada hermano que en esta mañana llegó a tu casa, Señor. Señor, ministrar tu palabra a través de tu Espíritu Santo en los corazones, Señor. Aún en el tiempo del descanso, por la noche, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas. Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, en estos días que tenemos por delante. Señor, renueva la fuerza de los que están cansados en esta mañana, Señor. Sana a los enfermos, Señor, porque sabemos que vos lo hacés, Señor. Escuchamos de tu obra poderosa. Abre puertas de bendición, Señor. Provee trabajo para aquellos que no lo tienen, Señor. Porque vos sos Dios que bendecís y prosperás a tus hijos. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, Padre. Señor, te bendecimos, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros allí donde vamos. Que tu presencia sea en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Que la paz del Señor Jesús, la bendición de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno. Y todos juntos decimos...